¿Alguien más quiere grabar para darle la autorización? ¿O nada más con su compañero ya que él haga lo que se tenga que hacer para compartir el link? ¿Sí? Ok. Bueno, lo voy a tomar como un sí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar de este lado. Voy a cambiar mi pantalla. Un segundo, chicos. Ok, bueno, entonces vamos a empezar de este lado. Vamos a ver si tenía correcta. Para empezar, ¿qué son los compuestos orgánicos? Cuando nosotros hablamos de los compuestos orgánicos, voy a proyectar de este lado. Ustedes me dicen si se ve o no, ¿eh? Los compuestos orgánicos. Cuando nosotros hablamos de la química orgánica, por principio de cuentas, son todos, es la parte de la química que se va a encargar, fíjense, cuando hablamos de la palabra orgánico, viene o deriva de organismo. Porque en un inicio se creía, chicos, que todo lo que era orgánico solamente podía ser sintetizado a través de un organismo. Entonces se creía que era imposible que nosotros pudiéramos sintetizar alguno de los compuestos que se sintetizan o que sintetizan los compuestos vivos, ¿sí? O los organismos vivos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió es de que un científico, un químico, sintetizó un compuesto químico. Este compuesto químico se llama urea. Hasta ahí en el trabajo que les pedía, yo les pedía que buscaran qué era este compuesto químico y quién lo había sintetizado por primera vez. Entonces, este científico sintetizó este compuesto. La urea es un compuesto o es el que le da el olor característico de la orina. Entonces, cuando nosotros percibimos o, por ejemplo, pasamos por un lugar que tiene olor desagradable, que huele a pipí, es porque contiene este compuesto químico, que es la urea, y entonces este científico, a través del alcohol y el cianuro, compuestos que son muy sencillos, pudo sintetizar la urea. Entonces, fíjense muy bien, a raíz de este cambio, lo hicieron una y otra vez en un laboratorio, esta reacción química, para verificar, y en todas las ocasiones, chicos, se veía y se hicieron estudios en el laboratorio y se dieron cuenta de que efectivamente se trataba del mismo compuesto químico y que tenía exactamente las mismas propiedades que tiene el que sintetizamos los organismos vivos. Entonces, esto causó una revolución a lo que sería la química orgánica. Entonces, la química orgánica actualmente ya no abarca las sustancias que son sintetizadas por compuestos o organismos vivos, sino que la química orgánica se replanteó y ha cambiado el concepto a que la química orgánica y los compuestos orgánicos son todos aquellos cuyo elemento principal es el carbono. Entonces, ahora es el carbono el que es el elemento principal de todos estos compuestos orgánicos. Ahora, veamos, ¿cuál es la importancia de la química orgánica en la actualidad? Bueno, pues de inicio, nosotros somos materia orgánica. Entonces, todo lo que somos nosotros y la forma en la que funcionamos es a través de sustancias
orgánicas o de compuestos orgánicos. Entonces, nosotros estamos estructuralmente formados por compuestos orgánicos, pero también necesitamos una serie de sustancias para nuestro correcto funcionamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros, nuestro tejido, puede ser los tejidos musculares, el tejido óseo, etcétera, todo son compuestos orgánicos. En el caso, por ejemplo, de las hormonas, son sustancias que permiten regular todas las funciones dentro de nuestro cuerpo, también son compuestos orgánicos. Y si esto no fuera poco, chicos, que nosotros somos materia orgánica y que todo o las sustancias que conforman o permiten el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo son sustancias orgánicas, también, chicos, por ejemplo, en el caso de los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, también son sustancias orgánicas. De ahí en fuera, pues también en el caso de, por ejemplo, materias o materiales que actualmente utilizamos, en el caso, por ejemplo, de los combustibles que utilizamos son orgánicos. Por ejemplo, el gas butano, el gas metano, el gas propano, todos ellos son materia orgánica o son compuestos orgánicos. Ahorita los vamos a empezar a ver. Por ejemplo, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, todos estos también son compuestos orgánicos. Entonces, ¿en dónde más vemos los compuestos orgánicos? Pues, ¿qué creen? Que los plásticos. Los plásticos también son compuestos orgánicos. Y así, entonces, por ejemplo, aquí tampoco no lo puse, pero lo voy a mencionar también en el caso de los combustibles. También son materia orgánica. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que tiene el carbono, cuáles son sus propiedades. Y quiero, antes de seguir avanzando, comentarles que todo lo que serían los compuestos orgánicos están formados, aparte de carbono, por otros elementos principales. Entonces, esos elementos son los conocidos como los CHOMS. Son 6 elementos con los que conforman la materia orgánica. Alrededor, nosotros conocemos actualmente 118 elementos en la tabla periódica. Y de esos 118 elementos, la materia orgánica está formada, aparte de estos 6 elementos, alrededor de otros 70 elementos. Pero las cantidades de los otros elementos que conforman la materia orgánica son mínimas. Por eso son conocidos como oligoelementos. Básicamente, la gran proporción de la materia orgánica está conformada por estos 6: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y si nosotros los vemos en la tabla periódica, vamos a ubicarlos en la tabla periódica. Voy a levantar un poquito la cámara para que me sea más fácil. Si nosotros buscamos todos estos elementos en la tabla periódica, los vamos a encontrar: carbono, hidrógeno, el hidrógeno está de este lado, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. Y si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que les acabo de mencionar, todos son elementos que están clasificados dentro de los no metales. Es decir, la materia orgánica está formada básicamente por elementos no metálicos. Entonces, ¿qué propiedades tienen los elementos no metálicos que forman la materia viva? Eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Bueno, entonces, ¿cuáles serían algunas de las propiedades de la materia orgánica con respecto a la materia inorgánica o la materia inerte? Entonces, a ver, nosotros vamos a hacer en inicio de cuentas, y esto no lo voy a escribir, pero lo vamos a analizar. Miren, aquí acabo de improvisar, este es mi servilletero. Vamos a traer, aquí tengo cerca, bueno, voy a agarrar lo primero que alcance. Y
Aquí tengo, bueno, puede ser una planta, aquí también arriba tengo una planta, pero vamos a ver, aquí tengo un pepino, ¿sale? Entonces, ¿qué características tiene? Características generales tiene la materia orgánica con respecto a la materia inorgánica. Y perdonen ustedes mis ejemplos, pero fue lo que alcancé más próximo. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, ya sabemos que está conformada internamente por elementos como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ajá. Pero, ¿qué propiedades tienen estos materiales con respecto a este tipo de materiales? Por ejemplo, uno de los principales que nosotros podríamos mencionar en estas características sería que tiene poco tiempo de vida media. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de materia orgánica es fácilmente degradable. En el caso de la materia orgánica, pues no, puede durar muchísimos, muchísimos años sin desintegrarse, ¿sí? Otra de las propiedades sería, es que si yo ahorita agarro un encendedor y empiezo o lo expongo al fuego, ¿qué le va a pasar a este material? ¿Y qué le pasaría a este? Entonces, ¿cuál se quemaría? ¿Cuál se desintegra más fácilmente? Obviamente, pues sería la materia orgánica. Exactamente, porque la materia orgánica tiene bajo punto de fusión, ¿sí? En el caso de todos los materiales que son inorgánicos, o todo lo que sería materia no viva, son o tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Entonces, fíjense muy bien, en el caso también de la materia orgánica, tiene altos contenidos de agua. Entonces, al momento de que yo los expongo al fuego, gran parte o gran proporción de esta materia se va a evaporar. ¿Y por qué se va a evaporar? ¿Y por qué, por ejemplo, si exponemos cualquier material, o imagínense que yo tengo hojarasca, ¿sí? Visualmente, pues puede ser muchísimo material, pero en el momento que lo quemamos, se reduce a muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados en gran cantidad o en gran medida por agua, ¿sale? Entonces, bueno, entonces de las características que vemos que son fácilmente degradables, tienen bajos puntos de fusión, es decir, resisten muy poco a altas temperaturas, a exponerse a altas temperaturas. Esto se conoce, o esta propiedad se conoce como sustancias termolábiles. Termo, temperatura, y lábil quiere decir sensible. Ustedes cuando escuchen la palabra lábil, quiere decir que es sensible. ¿A qué? A la exposición de altas temperaturas. Eso lo hace que sea fácilmente degradable. En el caso del material inorgánico, tiene periodos prolongados de vida media y aparte tiene puntos de fusión altos, ¿sí? Y, por ejemplo, no es sensible a la exposición de altas temperaturas, ¿no? Se requiere mayores temperaturas para poderlo, por ejemplo, modificar o para poderlo manipular. Y, por ejemplo, nosotros somos materia orgánica, somos sumamente sensibles, tenemos bajos puntos o tenemos poca resistencia a la exposición al fuego. Bueno, entonces, vamos a continuar. Sabemos, a ver, déjenme cambiar un poquito otra vez aquí. A ver si esto nos sirve. Sí, creo que sí nos va a servir en un inicio. A ver, entonces chicos, miren, hasta aquí ya sabemos. Ahorita lo que voy a hacer es tomarle una captura de pantalla a lo que voy anotando en mis hojitas para que ustedes también lo tengan. Y ya sabemos hasta el momento que el carbono, entonces, es el elemento principal que conforma la materia orgánica. Y de aquí me voy a pasar a otra hoja, porque eso sí quiero que lo tengan, pero así, de manera puntual, y voy a utilizar esta hoja de esta manera. Vamos a empezar. Entonces, el carbono, ¿qué propiedades tiene el carbono? Sabemos que es un no metal. Y forma parte de la familia 4A de la tabla periódica.
Y vamos a verlo acá en la tabla periódica. Y quiero que vean, chicos, forma parte de la familia 4A de la tabla periódica. Entonces, al formar parte de la familia 4A, tiene 4 electrones de valencia. Y vamos a ver sus estados de oxidación. Puede ser de 4 y de 2. Entonces, tiene 4 electrones de valencia. Y sus estados de oxidación es de 4 y de 2. Aquí voy a poner que son sus estados de oxidación. Y miren, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el carbono en los compuestos orgánicos va a requerir o va a realizar 4 enlaces. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el primer tipo de compuestos orgánicos que vamos a analizar. El primer tipo de compuestos orgánicos que vamos a analizar son los alcanos. Los alcanos son un tipo de de compuestos orgánicos cuyo elemento principal va a ser el carbono e hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en este caso, chicos, que tengo un carbono, ¿con qué creen que se va a enlazar este carbono para ser estable y formar un compuesto químico? Si los alcanos solamente están constituidos por carbono e hidrógeno. Entonces, se van a enlazar con hidrógenos. Y el primer compuesto químico de este tipo, del tipo de los alcanos, va a ser este, que va a estar conformado de la siguiente manera, ¿sí? Es un carbono y son 4 hidrógenos. Este compuesto químico se le llama metano. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces sabemos que el carbono forma 4 enlaces y vamos a ver cómo es que eso va a cambiar. Entonces, dependiendo del tipo del enlace químico que haga el carbono con los hidrógenos o con otro carbono, entonces ese carbono o el nombre de ese compuesto va a cambiar. Entonces, fíjense muy bien, vamos a ver. Entonces, el carbono va a formar, y lo voy a hacer en forma de una tablita, y ahorita les tomo, no se me preocupen tanto, ahorita lo que vayamos viendo, yo les voy a tomar una captura de pantalla, y eso yo les voy a enviar para que tengan su apunte. Entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos, espero que se alcance a escuchar y que no se esté mezclando mucho el ruido. A ver, chicos, déjenme acomodar el micrófono, porque sí percibo que hay mucho ruido. A ver, entonces, vamos a ver. Los compuestos orgánicos van a ser alcanos, alquenos y alquinos. Esos son los que vamos a empezar a ver. Entonces, en el caso de los alcanos, son aquellos que están conformados con enlaces o tipos de enlace sencillo. Tal cual es el que acabamos de ver, o puede ser este otro, carbono-carbono. ¿Y qué va a ser? ¿Cómo va a estar enlazado? Va a estar enlazado de la siguiente manera. ¿Y el otro qué es? Son enlaces sencillos. Ay, chicos, ahora no sé qué me pasa. Y aparte de eso, la terminación que van a tener este tipo de compuestos va a ser terminación ano. Ahorita les explico cómo va a estar esto. Los alquenos son compuestos carbono-hidrógeno, pero que van a tener enlaces dobles. Y al tener enlaces dobles, esta molécula va a cambiar un poquito. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Son enlaces dobles y la terminación de estos compuestos va a ser, les digo que la terminación va a ser eno.
Yo creo que este apunte se los voy a pasar en limpio. Y miren, ni tan siquiera acomodé bien esto. Estos son los alquenos. Y por último serían los alquinos, que serían compuestos carbono-carbono de 3 enlaces. Es enlace triple. Y es terminación in. Entonces, vamos a ver. Este tipo de compuestos se llaman hidrocarburos. Los hidrocarburos van a ser de 3 tipos: alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son compuestos carbono-hidrógeno que tienen enlaces sencillos. Y para nombrarlos vamos a utilizar acuérdense que van a ser una serie de prefijos más sufijos, la terminación va a ser ano. En el caso de los alquenos, son compuestos carbono-carbono, donde su enlace es enlace doble y la terminación es eno. En el caso de los alquinos, son enlace carbono-carbono y este tipo de enlace es triple y la terminación es ino. Entonces, chicos, quiero que pensemos un poquito en esto. Nos vamos a quedar en esta parte, porque a lo mejor ya los estoy enrollando un poco, pero quiero, espérenme un segundo. Quiero que antes de seguir avanzando, esto es importante, recordar que el carbono forma 4 enlaces y que vamos a tener 3 tipos, alcanos, alquenos, alquinos, pero ahora vamos a ver que para nosotros empezar a nombrarlos, porque acuérdense que lo que vamos a ver en este momento va a ser la nomenclatura. A ver, permítanme un segundo, chicos. A ver, chicos, ya regresé. Vamos entonces a empezar a establecer lo que serían las bases para nombrar los compuestos orgánicos. Esto es nomenclatura orgánica. Entonces, acuérdense cuando nosotros hablamos de la nomenclatura orgánica, nomenclatura es poner nombre. ¿A quién le vamos a poner nombre ahora? A los compuestos orgánicos. Y en inicio tenemos que recordar que para nosotros nombrar los compuestos orgánicos vamos a utilizar una serie de prefijos más sufijos. Entonces, el prefijo es el que va antes y el sufijo es el que va después. Entonces, ¿cómo vamos a ir nombrando estos compuestos? Primero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente que les voy a enlistar. Los compuestos orgánicos se van a empezar a nombrar, es decir, el prefijo va a estar relacionado con el número de carbonos que tiene el compuesto. Entonces, vamos a empezar a hacer una tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy a quedar hasta 10. Entonces, fíjense muy bien, cuando el compuesto químico tiene un carbono, el prefijo que se va a utilizar es met. Cuando tiene 2 carbonos, el prefijo que se va a utilizar es et. Cuando tiene 3, es prop. Cuando tiene 4, es but. Cuando tiene 5, es pent. Cuando tiene 6, es ex. 7, ept. Op. Non y dec. Nos vamos a quedar hasta ahí. Ahorita les voy a decir los demás. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un compuesto orgánico, por ejemplo, les mencionaba que tiene un carbono y que sus enlaces
son sencillos entre carbono-carbono, entonces vamos a tener un metano. Esta es la parte del nombre que me está diciendo que tiene un carbono y esta parte del nombre me está diciendo que es un compuesto que tiene enlaces sencillos entre carbono-carbono. ¿Se entiende? Un alcano o un alquino, yo necesito tener más de 2 carbonos. ¿Por qué? Porque un carbono solito no podría, bajo ningún motivo, formar enlaces dobles o enlaces triples con un hidrógeno. No se puede, porque el hidrógeno solamente puede hacer enlaces sencillos, no puede hacer enlaces dobles ni triples. Por lo tanto, el meteno o el metino, aunque se escuche muy chistoso, no existen. ¿Por qué? Porque el carbono entre carbono-carbono. Y al menos para que esto ocurra, deben de existir 2 carbonos para que se formen estos 2 tipos de compuestos. ¿Se entiende, chicos? Ahora, vamos a ver. En el caso, aquí yo ya les puse el ejemplo del metano. Vamos a ver. Entonces se llamaría, si nosotros estamos hablando de alcanos, ay, chicos, les digo que no sé qué me pasa hoy. Entonces aquí tendríamos el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, el hexano, heptano, octano, nonano y decano. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, si yo lo que quisiera ir armando son los alquenos o los alquinos, entonces sería de la siguiente manera. Vamos a ponerlos aquí. Alquenos o alquinos. Acuérdense, en este caso, con un solo carbono no hay. ¿Y por qué no hay? Porque el hidrógeno no tiene capacidad de realizar enlaces dobles o triples. Tiene que ser enlace carbono-carbono y para esto se necesita al menos 2. Entonces, en el caso de alquenos o alquinos, con un solo carbono no hay. Entonces, aquí sería eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, hepteno, octeno, noneno, deceno. Y nos vamos ahora con los alquinos. Etino, propino, butino, pentino, hexino, heptino, octino, nonino y decino. Entonces, ya vimos que el nombre, chicos, el nombre siempre nos va a decir exactamente cómo es la molécula, ¿sale? Entonces aquí ya me está diciendo que hay un doble enlace. ¿Todos los carbonos tendrán doble enlace? ¿Todos los carbonos tendrán triple enlace? No, chicos, eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, hasta el momento que llevamos. Nomenclatura orgánica o compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos son estudiados por la parte de la química que se le conoce como química orgánica. ¿Sale? Entonces, en un inicio se creía que toda la materia orgánica era toda la que estaba formada por o era parte de los organismos vivos. Cuando se sintetizó por vez primera un compuesto orgánico en el laboratorio, se dieron cuenta que también la materia orgánica podía ser fácilmente sintetizada en el laboratorio. Esto hizo que se replanteara el término orgánico.
Y entonces se entendió que los compuestos orgánicos son todos aquellos formados por el carbono como elemento principal. Entonces, entre los materiales que son orgánicos, nosotros somos materia viva, somos materia orgánica. Nosotros estamos formados por compuestos orgánicos. También las sustancias que necesitamos para nuestro correcto funcionamiento, como son las hormonas, los lípidos, carbohidratos y proteínas, son compuestos orgánicos. Los plásticos, que son elementos muy importantes en nuestra actualidad, y los combustibles son compuestos orgánicos en su mayoría. Por ejemplo, ya mencionábamos en el caso de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, por ejemplo, también otros que utilizamos mucho, los alcoholes, cetonas, aldehídos, todos son compuestos orgánicos. La materia orgánica está formada principalmente por 6 elementos, que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero también la conforma otro de los 70 elementos aproximadamente que están en la tabla periódica. Pero de estos elementos necesita muy poca cantidad, por lo tanto son conocidos como oligoelementos. También vimos hasta el momento que el carbono es un elemento no metálico que forma parte de la familia 4 de la tabla periódica y que tiene 4 electrones de valencia. Sus estados de oxidación, es decir, que tiene 4 y 2. Quiere decir que necesita enlazarse con otros 4 para formar un compuesto estable. Entonces realiza 4 enlaces, bien importante, chicos, porque a veces se les olvida mucho esto, ¿eh? Forma 4 enlaces entre cada carbono. Pueden ser enlaces sencillos, dobles o triples. Entonces, los primeros tipos de compuestos que vamos a ver orgánicos son aquellos conocidos como hidrocarburos, que son compuestos formados entre carbono e hidrógeno. Y son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y este nombre deriva del tipo de enlace que están formando. Enlaces sencillos, que son también conocidos como compuestos saturados. Estos son compuestos saturados y estos dos son compuestos insaturados. ¿Han visto lo de la grasa saturada y grasa insaturada? Lo han visto, por ejemplo, en las etiquetas o algún nutriólogo los pudiera mencionar. Bueno, pues es porque todo lo